hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en este día. Y este es el programa Perspectiva Cristiana. Nos alegramos que esté con nosotros. Hoy estaremos reflexionando sobre el tema la pureza del ministro de Dios. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente y decoroso, hospedador y apto para enseñar. Esto quiere decir que el ministro en propiedad tiene que ser una persona que dé prueba de fidelidad en este importantísimo aspecto. Se requiere la fidelidad moral constante a la esposa y a la familia de cualquiera que desee ser dirigente y ejemplo en la iglesia. Por consiguiente, las personas de la iglesia que sean culpables de gran pecado o transgresiones morales, ellos se han descalificado a sí mismos para ejercer el oficio de pastor y para cualquier otro puesto de alto liderazgo en la iglesia local. Las escrituras dicen lo siguiente: y estos, los ministros, también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Tales personas pueden ser generosamente perdonadas por la gracia del eterno Dios, pero han perdido la capacidad de servir como modelo en la fe, el amor, en la pureza y en la sana doctrina. Las escrituras dicen: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Así que como candidato al obispado, las personas no pueden ser líderes llamados irreprensibles. En el Antiguo Testamento, los ministros debían separarse de todas las costumbres impías y llevar una vida intachable que fuera conforme a la voluntad de Dios. Dejarlo de hacer así, según Levítico 21:6, sería profanar el nombre de Dios. Profanar significa despojar de su santidad el nombre del Señor. En Ezequiel 44, 22, 23 dice: ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de un ministro sacerdote. Y así enseñará a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo que no es limpio. Este principio de santidad continúa hoy en el nuevo pacto, porque Dios desea que sus ministros lleven una vida santa y justa. Por consiguiente, cualquier ministro o candidato a ministro que esté casado con una mujer que haya sido divorciada más de una vez, la tal persona está lamentablemente profanando el nombre de Dios y por consiguiente debe ser inmediatamente destituido del ministerio o posición ministerial que ocupa. Dios, desde el Antiguo Testamento, había puesto en claro que exigía de sus líderes, de su pueblo, que mantuvieran elevadas normas de vida en lo moral y en lo espiritual. Por lo contrario, otro tomaría su lugar. A continuación, veamos algunos ejemplos bíblicos, teniendo en mente que las Escrituras fueron escritas para nuestra admonición.
En Génesis 49:3-4 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, corriente como las aguas. Ahora no será el principal, pero cuando subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Quién era Rubén? Rubén era el primogénito de Jacob. Como tal, tenía el derecho al primer lugar de liderazgo, honor y poder. Pero en lugar de eso, se le quitó el lugar como líder por causa de su inmoralidad sexual con la esposa de su padre. El defecto de carácter expresado por serios actos pecaminosos pudiera eliminar para siempre a un creyente de su posición de liderazgo. En Levítico 10:2-3 tenemos el ejemplo de Nadab y Abiud. A ellos se les dio muerte, pues como sacerdotes se rebelaron de manera insolente contra Dios y sus mandamientos, y profanaron así el lugar santo. A ellos se les había prohibido explícitamente que no ofrecieran fuego extraño delante del Dios eterno. Pero el fuego que ofrecieron fue de origen desautorizado, porque solo el sumo sacerdote debía presentar la ofrenda del incienso en el altar. Algunos intérpretes han sugerido que Nadab y Abiú hicieron este acto bajo la influencia del alcohol, basado en Levítico capítulo 10, 9 y 10, donde dice: entonces Jehová habló a Aarón y le dijo: ni tú ni tus hijos debéis beber vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo, para que no muráis, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Mediante este acto, los que debían enseñar la ley de Dios, se negaban a aceptar seriamente estos mandamientos. Y aunque ellos profesaban ser santos ministros de Dios, en realidad estaban satisfaciendo sus propios deseos e ideas, y no había temor de Dios en sus vidas. Cuando los ministros de Dios cometen el pecado flagrante, eso hace gran daño a Dios y a sus propósitos redentores en la tierra. Sus transgresiones deshonran a la iglesia y a todo el pueblo de Dios. Por esta razón, las Escrituras enseñan que solo se puede designar ministro de Dios a quien hayan demostrado una vida cristiana de perseverancia en la lealtad a Dios y a su palabra. En número 20:12 tenemos otro ejemplo. Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no entraréis con esta congregación en la tierra que le he dado. A Moisés se le prohibió que llevara el pueblo hasta Canaán porque no había seguido cuidadosamente el mandato del Señor. En Éxodo 17:6, a Moisés se le dio orden específica de golpear a la peña, mientras que en número 28 a Moisés se le dio instrucciones específicas de hablarle a peña, pero él hizo lo contrario. En el Nuevo Testamento se identifica esta peña con Jesucristo, la fuente de agua. Como se golpeó a la peña, así fue Cristo golpeado por la muerte en la cruz. Moisés era el guía espiritual del pueblo de Dios y su responsabilidad de obedecer a la palabra del Señor era mayor debido a su posición e influencia. El pecado de Moisés fue doble. En primer lugar, habló precipitadamente
como si la gloria y el poder de Dios residieran en sí mismo y en Aarón. El número 20:10, el segundo lugar actuó al golpear enojado a la roca 2 veces, en vez de hablar como se le había ordenado. Al hablar y actuar precipitadamente, Moisés mostró que no creyó a Dios y por eso fue rebelde a su mandamiento. El número 24 dice: Aarón va a ser reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo le di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Mediante estos versículos, Dios nos recuerda a todos los ministros de su evangelio que su responsabilidad de obedecer a la palabra de Dios es mayor a su posición e influencia. Y como Moisés se descalificó a sí mismo para guiar al pueblo hasta la tierra de Canaán, así también los ministros de hoy pueden quedar permanentemente descalificados para determinadas esferas de liderazgo por su infidelidad a los mandamientos de Dios. En Samuel 2:23, Elí, el sacerdote de Dios, se indignó ante la mala conducta de sus hijos, pero no los quitó de su oficio. Se consideró el fracaso de Elí como equivalente al menosprecio de Dios. La palabra de Dios declara que ningún ministro inmoral puede servir como guía de Dios. A tal persona se le debe apartar de su puesto de liderazgo. Esto no significa que Dios y la iglesia no perdonarán cualquier pecado enumerado en Timoteo 3, del 1 al 13. Dice, en realidad Dios perdona cualquier pecado si hay tristeza y arrepentimiento verdadero por este pecado. Hay que aclarar que a tal persona se le puede perdonar y restaurar con misericordia a su relación con Dios y la iglesia. Sin embargo, lo que el Espíritu declara es que hay algunos pecados tan graves que su deshonor y su vergüenza permanecerá en la persona aún después de ser perdonada, y esto por el resto de su vida. Es por esta razón que el apóstol Pablo exhortó a Timoteo diciendo: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te escuchen. Amado hermano y amigo que me escucha, si estas palabras han sido de gran bendición para tu vida, compártela con tus amistades y familiares. Gracias por la atención prestada. Habló para ustedes el hermano Rafael Santiago.